sesgada. Lo importante es conocer cosas de primera mano, de primera fuente, para así tener nosotros información valedera y sacar nuestras propias conclusiones. Dentro de esa tarea, que todo buen comunicador debe de tener, yo creo que es importante conversar con un médico peruano que vive en los Estados Unidos, conoce la realidad de los Estados Unidos porque allí vive, y como médico, además, ha tenido la oportunidad, la experiencia que no ha tenido ningún peruano hasta ahora. Bueno, el 99.9% de peruanos no hemos tenido esta experiencia de vacunación. Y este médico, que es peruano, y me imagino y no dudo de que él tenga gran cariño al Perú, hoy día nos va a contar cómo le ha ido en la vacunación que él ha recibido en su cuerpo, pero aquí el valor es que él ha recibido esa vacuna, pero él es médico. Entonces, como médico, tiene mucha información que darnos, pero además es peruano. O sea, hay mucho valor en esta entrevista que voy a darle al doctor José González Zamora. Él es médico infectólogo de la Universidad de Miami y en el Jackson Memorial Hospital. Vamos a conversar con él. Doctor Zamora, muchas gracias por darnos su tiempo. Le saluda el doctor Armando Macei. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, doctor Macei? Mucho gusto. ¿Cómo estás, José? Permíteme tutearte como peruano y como colega. Exitosa. Cuéntanos, tú te has vacunado contra el COVID, ¿qué vacuna? Te pregunto cosas que pueden ser de repente obvias, pero como hay mucha gente que recién está escuchando estos temas, permíteme ser muy básico en algunas preguntas para que la gente pueda tener una máxima utilidad de esta conversación. José, tú trabajas en uno de los mejores hospitales de Miami, que siempre que tenemos la oportunidad de verlo, cuando uno va rumbo a Miami Beach, ve el hermoso hospital donde trabajas. ¿Qué tiempo que estás en Estados Unidos? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Sí, en realidad, al momento yo me encuentro trabajando como jefe de la cátedra de infectología de la Universidad de Miami. Soy codirector del residentado de infectología de la universidad y médico infectólogo del Hospital Jackson Memorial Hospital. En este cargo tengo aproximadamente 5 años y bueno, estoy en Estados Unidos aproximadamente desde 2008. Ok, bueno, te felicito porque veo que eres una persona joven, un médico joven, y a donde has llegado seguramente nada te ha sido fácil, nada se te ha regalado, y desde ya es una gran satisfacción conversar contigo. El otro punto es, eh, ¿cuándo te vacunaron? ¿Y qué tipo de vacuna te han hecho? ¿Cuáles son las características? ¿De qué laboratorio? Te repito que hay muchas cosas que yo ya sé, pero te hago las preguntas porque muchos de mis oyentes, que es a nivel nacional esta entrevista, no conocen muchas cosas y me gustaría que en este ping-pong de pregunta y respuesta vayamos de la mano. Entonces te vuelvo a preguntar, eh, ¿cuándo te vacunaste? ¿Qué tipo de vacuna fue? ¿Qué sentiste? Y además tú como infectólogo, me das una opinión, por favor, de esta vacunación que te han hecho. Sí, el día martes recibí la primera dosis de la vacuna de Pfizer, que como sabemos es una vacuna que está fundamentada en la tecnología del ARN mensajero. El día lunes se inició aquí la campaña de vacunación más grande y más ambiciosa en la historia americana, con el objetivo de vacunar aproximadamente a 2.9 millones de habitantes en la primera semana de vacunación. Así que todo esto se está produciendo de manera muy eficiente y también, digamos, haciendo uso de tecnología nunca antes vista. Así que tenemos mucha confianza en que esto vaya a salir de una manera muy adecuada. Y con respecto a los efectos adversos que he experimentado, bueno, yo tendría que decir que más allá de un ligero dolor en el brazo, no he experimentado efectos adversos. Y al momento no tengo dolor y prácticamente ha regresado toda la normalidad. Así que yo creo que la vacuna, según los datos que tenemos, tanto de los ensayos clínicos como de la vacunación al momento, se muestra como una vacuna realmente segura. Yo creo que esto debería crear confianza en la población. Ok, eh, tú eres médico y además eres médico infectólogo. Por lo tanto, los temas de infección para ti son mucho más cercanos que a cualquier médico en otras especialidades.
Y es más, tú siendo jefe de cátedra, formador de médicos en el residentado, eso nos da nos da una ayuda para saber del nivel que tú tienes en el conocimiento de todas estas vacunas. Eh, Seguramente en Estados Unidos, como ocurre en el Perú, sobre todo en Estados Unidos que tienen la facilidad del idioma y un internet mucho más abierto y la información es mucho más abierta, tú también has podido ver, evaluar, recibir muchos comentarios de diferentes personas, incluso médicos que hablan de España, de Italia, y dan advertencias para que no se vacunen a tal punto que han sembrado una duda muy grande sobre el peligro que ahora le están achacando a esta vacuna que tú te has puesto como médico infectólogo y que no tienes hasta el momento, ningún síntoma extraño. Le están achacando a esta vacuna que por tener propiedades de un ARN mensajero podría esto ser un puente para que luego se pueda trastocar el, el, el código genético humano. Al respecto, seguramente tú has conversado con otros médicos, seguramente has discutido, has visto estas manifestaciones que vienen de toda parte del mundo. ¿Qué comentarios nos harías? Sí, definitivamente existen muchos mitos con respecto a la vacuna y uno de ellos que también se está viendo con mucha mayor frecuencia aquí es que posiblemente pueda alterar el ADN, el genoma humano. Tengo que decir que esto es completamente falso. Hay que recordar que las vacunas son posiblemente una de las armas más poderosas que tenemos en salud pública. Y a lo largo de la historia de la medicina, las vacunas han salvado muchísimas vidas. Así que sabemos al momento que la vacuna del coronavirus, y si hablamos de la vacuna de Pfizer y también la de Moderna, de la cual soy investigador en la Universidad de Miami, ambas están fundamentadas en el ARN mensajero. Y esta porción del genoma viral lo único que hace es traducirse a una proteína que se llama la proteína espiga. Y el objetivo de esto es que la persona misma pueda desarrollar anticuerpos para poder estar lista a una próxima exposición al coronavirus. ¡Exitosa! Ahora, hay que también mencionar que la vacunación no es exenta de efectos adversos, pero lo que hay que tener en cuenta es que estos efectos adversos no son peligrosos, no son serios, simplemente son efectos adversos que se producen con cualquier vacunación y son, digamos, síntomas muy leves que asemejan un cuadro viral, que son temporales, porque la mayoría de personas que desarrolla efectos adversos los desarrolla en 24 a 36 horas. Luego de ello, se resuelven espontáneamente. Ok. Estados Unidos tuvo el primer caso de coronavirus, del COVID, ahí, unas 3 semanas antes que la que tuvo Perú. Por lo tanto, estamos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tenemos 10 meses en el caso de Estados Unidos, 9 meses en caso de Perú, de haber tenido esta experiencia con este contagio viral. Y lo que podemos apreciar es que hasta la fecha no se ha conocido de un caso bien reportado sobre una reinfección. Y eso estaría dando una aseveración, eh, se estaría dando a conocer que en realidad el ser humano, como una entidad viva, tiene un sistema inmunológico que hasta el momento está dando un resultado positivo ante un virus muy desconocido que vino escalando desde muy abajo porque es una zoonosis y es un virus que ha logrado lo que millones de virus nunca pudieron lograr. Este virus lo ha hecho, por lo tanto es un virus especial. Y entonces, pero aún con este virus tan especial, con una gran letalidad, lo cierto está que no se ve reinfecciones, y lo cual nos podría dar el aliento para pensar que el sistema inmunológico del ser humano, si está totalmente completo, no dañado, seguramente va a ser bastante suficiente para poder protegerse.
Sobre este tema, entre la reinfección, porque, escúcheme doctor, otra cosa sería el planeta si en estos momentos tuviésemos, por ejemplo, algunos, digamos que el 1% de todos los infectados del planeta hay en caso de reinfección. El pánico sería mayor. Pero al no ocurrir así esto, entonces nos da una esperanza que decir, bueno, sí, bienvenidas las vacunas, pero al menos sabemos que la inmensa cantidad de seres humanos que tienen su sistema inmunológico intacto, por ejemplo los jóvenes, los que no tienen comorbilidades, por lo menos hay una esperanza de que las cosas no van para mal, sino que tenemos una gran oportunidad de salir adelante. Sobre este punto, ¿usted qué opina, doctor? Sí, realmente las reinfecciones no conocemos exactamente cuál es la frecuencia, pero sí tenemos casos muy documentados y comprobados de reinfecciones alrededor del mundo. Por lo menos 10 casos ya documentados y probados. Y en Latinoamérica tenemos los casos en Ecuador y en Brasil. Posiblemente un caso reportado en Perú, que todavía no se sabe con detalles exactamente si fue una reinfección. Pero bueno, tenemos ya casos muy documentados en toda la literatura y bueno, alrededor del mundo. Así que la recomendación al momento para las vacunas es vacunarse independientemente de la historia de coronavirus. Y esto justamente porque no sabemos por cuánto tiempo va a durar la inmunidad producida por la infección de coronavirus. Y si así durara mucho tiempo, tampoco sabemos cuál es la cantidad de anticuerpos responsables de esta inmunidad. Así que lo que se recomienda es vacunarse independientemente de esta historia. Pero bueno, la FDA ha dado algunas recomendaciones también al respecto. Y lo que sabemos es que la FDA ha estipulado que en personas que han tenido coronavirus pueden esperar hasta 90 días para recibir la vacuna. Ok. Para los que me están escuchando en todo el Perú, estoy conversando con el doctor José González Zamora. Él es médico, pero además de médico es infectólogo, pero además de infectólogo es peruano. Y nos está contando la experiencia porque él se ha vacunado. Y como médico investigador y científico, porque pertenece a un staff universitario que es de un altísimo nivel, nos refiere de que casos reportados de reinfección en el mundo, por lo menos hay 10. Ahora, 10 entre todos los casos que han habido, estamos hablando del 0.001. Ok, pero existe. 0.01, pero existe. Ok, siguiendo otros temas. Al Perú no sabemos qué vacuna nos va a llegar, doctor, por los problemas internos que hemos tenido. A pesar de ser el país de América Latina que tomó las primeras medidas para poder defendernos del COVID, fuimos los primeros en cerrar los aeropuertos, los primeros en cerrar los colegios, los primeros en todo, pero ahora somos los últimos en recibir una vacuna y no sabemos ni qué vacuna nos va a llegar. Usted, doctor, como científico, brevemente le podría explicar a nuestros oyentes cuáles son, a grosso modo, ¿no? A grosso modo, cuáles son los tipos, las modalidades de vacunas que hay para tener un conocimiento y la diferencia que hay, por ejemplo, con las vacunas de Pfizer. Sí, bueno, existen muchos tipos de vacunas, posiblemente las que están más avanzadas en este proceso de autorización. Una de ellas, Pfizer, que aquí a nivel americano ya cuenta con la autorización de FDA para el uso de emergencia. Pero la otra vacuna también muy importante, que el día de hoy la CDC ha dado su visto bueno para la autorización del uso de emergencia, es la vacuna de Moderna. Ambas se fundamentan en el ARN mensajero, pero no son las únicas. Existen otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de Oxford, que se fundamenta en un vector, que es un vector de adenovirus de chimpancé, el ChAdOx1. Así que esta es otra vacuna que tiene muchas propiedades positivas, posiblemente tenga una eficacia aproximadamente del 70%, aunque esto está por determinarse, pero también es una de las vacunas que tiene muy adelantado este proceso de posiblemente autorización en un tiempo cercano. Y otra vacuna muy importante que viene ya muy pronto es la vacuna de Johnson & Johnson, que también utiliza un vector viral, en este caso es el adenovirus 26 con replicación deficiente. Esta vacuna al momento está cursando el ensayo clínico fase 3 y posiblemente en febrero tengan resultados preliminares del análisis interino. Hay que recordar que esta vacuna se está desarrollando en todo el mundo y uno de los centros
elegidos para el ensayo clínico fase 3 es justamente el Perú. A partir de este ensayo clínico, en SEMBLE se están enrolando muchos pacientes, incluidos pacientes peruanos. Así que esta es otra de las vacunas que posiblemente en febrero vamos a tener resultados. La vacuna Pfizer viene a ser la vacuna, no sé si, no quiero emplear el término caro, sino la vacuna Pfizer dentro de la oferta que hay en el mercado médico es la que tiene un mayor precio, ¿ok? Y ese mayor precio se diferencia del primer precio, del primer ofertante, en aproximadamente un 40% más de costo. Sin embargo, esta vacuna Pfizer norteamericana tiene la exigencia de que para que pueda operar tiene que permanecer a 70 grados bajo cero. Eso para Estados Unidos no es ningún problema porque la tecnología que tiene Estados Unidos y las grandes vías de comunicación y la gran cantidad de laboratorios que tienen, bueno, eso le da una fortaleza, no en vano es el primer país del mundo en cuanto a desarrollo y en gran parte de economía. Pero en el Perú, que usted conoce muy bien, doctor, la cosa cambia porque Lima prácticamente ha sido siempre el centro del país y siempre hemos tenido un centralismo absurdo que no nos ha permitido desarrollar otros lugares. Y por lo tanto, inmensamente la mayor cantidad de lugares del Perú no tendrían acceso a esta vacuna por las exigencias que requiere del frío. La pregunta ¿es que acaso la vacuna tiene que estar necesariamente a 70 grados bajo cero? Porque aquí nuestros laboratorios, el más prestigiado, a lo mucho llega a 21 grados bajo cero. Y entonces, ¿cuál es el estado real en que esta vacuna tiene que permanecer para que no se vaya a estropear? Y si es que aún así con estas propiedades, el Perú estaría en la facultad de poder tomar algún porcentaje, porque ahora nos están hablando de que es posible que las vacunas en el Perú sean repartidas en 33% por partes y por distintos laboratorios, por dos cosas, porque es lo que hay, por lo que es lo que sobra, y también porque se reconoció de que esta vacuna Pfizer era imposible que llegue a Yanganuco, a Yungay, a Recuay, a Islay, imposible. Ahí no llega la vacuna porque ya se hubiese totalmente degenerado por el calor. ¿Cuál es realmente, doctor, la dependencia del frío que tiene esta vacuna de Pfizer? Sí, una de las limitantes de la vacuna de Pfizer es la temperatura extrema que requiere para su conservación y transporte, que tiene que ser aproximadamente de menos 70 grados centígrados. Pero una vez que llegan a los establecimientos de salud, esta vacuna de Pfizer podría mantenerse en una cadena de frío de 2 a 8 grados, pero solamente por 5 días. Se puede comprender que la vacunación tiene que ser muy eficiente para que pueda llegar a muchas personas. Lamentablemente, esta es una limitante en países en vías de desarrollo como el Perú. Así que posiblemente otras vacunas sean mejores opciones. Y si hablamos de otras opciones, yo creo que la más resaltante al momento es la vacuna de Moderna, ya que la vacuna de Moderna no requiere temperaturas tan extremas. Para su conservación y transporte requerimos una temperatura de menos 20 grados centígrados. Y una vez que esta vacuna llega a los establecimientos de salud, se podría mantener en una cadena de frío de 2 a 8 grados centígrados hasta 30 días. Así que esto le da mayor ventaja con respecto a la vacuna de Pfizer y podría ser una de las vacunas adecuadas, de repente más convenientes para un contexto como el peruano. Doctor, ¿ha tenido usted la oportunidad de atender pacientes COVID en los Estados Unidos? Sí, exactamente. Yo formo parte soy miembro del equipo COVID del Hospital Jackson Memorial Hospital. Y el tratamiento, si usted lo puede clasificar por etapas o como usted lo quiera manifestar, ¿cuál ha sido el protocolo, digamos? No necesitamos que nos diga con detalle, pero básicamente, ¿cuál ha sido el protocolo de un paciente con COVID que se hospitaliza? Sí, para pacientes hospitalizados tenemos la primera línea de tratamiento, que es el antiviral Remdesivir, que es el único antiviral que tiene la aprobación para FDA para el tratamiento de coronavirus. Y también en pacientes hospitalizados
que requieren oxígeno suplementario, ellos requieren corticoides. Y lo que usamos aquí básicamente es la dexametasona, 6 miligramos hasta por 10 días. Así que esto constituye la primera línea de tratamiento. Pero también existen otros tratamientos que al momento lo estamos aplicando, pero en el contexto de ensayo clínico. Y si quisiera mencionar algunos, podría mencionar el plasma del convaleciente, que al momento estamos haciéndolo también en el ambiente hospitalario, pero nuevamente resaltando, solamente bajo el contexto de investigación. También existen otros tratamientos, como por ejemplo el tocilizumab, que también al momento no tenemos una evidencia sólida de su eficacia y justamente se recomienda su utilización en el contexto de investigación. Y si mencionamos otros, tenemos aquí el aviptadil, las células mesenquimales, el óxido nítrico inhalado, la inmunoglobulina endovenosa y otros. Eso para pacientes hospitalizados. ¿Usan también ustedes la enoxaparina? La anticoagulación solamente profiláctica, como cualquier paciente que es hospitalizado por cualquier otra patología. Al momento, la anticoagulación terapéutica empírica no está recomendada para el tratamiento de pacientes hospitalizados por coronavirus. Solamente se indica en el contexto de ensayo clínico, ya que no tenemos certeza de su utilidad. La recuperación, el éxito del tratamiento con el uso del Remdesivir, a su criterio, ¿está bien? ¿Usted cree que pudo haber sido mejor? ¿Que de repente hubo muchas expectativas o de repente sí colmó las expectativas suyas como médico? ¿Cuál ha sido la respuesta del salvataje de pacientes con este protocolo en la cual encabeza el Remdesivir? Sí, hay que mencionar que el Remdesivir, como bueno, estuve explicando, es el único tratamiento aprobado por la FDA para el tratamiento de coronavirus. Y esto se fundamenta en ensayos clínicos. Y justamente el ensayo clínico ACT-1, que es un ensayo clínico randomizado, doble ciego, controlado con placebo, ha demostrado que el Remdesivir reduce la duración de los síntomas, reduce el tiempo de recuperación. Lamentablemente, no reduce de forma significativa la mortalidad, pero en un análisis de subgrupos, en pacientes que requieren oxígeno de bajo flujo, existe una tendencia a disminuir la mortalidad. Así que al momento hemos tenido buenos resultados con el Remdesivir, pero nuevamente, su beneficio es básicamente personas que requieren oxígeno y básicamente aquellas que requieren oxígeno de alto o de bajo flujo. Bueno, solamente como un comentario que me interesa que usted lo tenga. Yo soy médico, estuve con COVID, estuve con 75% de mi pulmón tomado, tengo 61 años, gracias a Dios pasé un momento muy difícil, pero aquí estoy, no tengo ni tuve ninguna secuela, a Dios gracias, tuve una reinfección hospitalaria y recibí tocilizumab. Pienso, y como médico reconozco que luego que me aplicaron el tocilizumab hubo un giro importante en el decurso de mi enfermedad. Eso le doy una información de colega a colega de primera fuente, porque yo reconozco y agradezco tener su versión, porque esto es un médico usted peruano y que se ha vacunado, así que para mí como médico y como comunicador conversar con usted es una gran oportunidad. También quiero contarle que estuve en Chincha en una campaña. Yo hacía campañas multitudinarias viendo pacientes, de 400 pacientes a los cuales yo atendía personalmente y yo mismo los ocultaba a menos de 1 metro de distancia para ocultarlo y poder descubrir la neumonía y poder aplicar el tratamiento que usábamos aquí en Perú, que aquí con nuestras limitaciones lo que usábamos era la dexametasona también a 6 miligramos y usábamos la ceftriaxona endovenosa 2 gramos diarios y hemos podido luchar dentro de lo que se ha podido. Cuando fui a Chincha, que fue el lugar de Perú con mayor letalidad, y la mayor letalidad que se dio en Chincha era porque justamente allí, usted como peruano sabe, de que la descendencia de los afrodescendientes es mayor. Hay mucho peruano de raza negra y de sus descendientes. Y por lo tanto, como gente derivada de la raza negra, hay mucho hipertenso y hay mucho diabético
porque es un lugar también donde la diabetes, no sé por qué, es tan frecuente allí. Lo cierto es que Chincha tuvo esta situación de alta letalidad. La pregunta final es, ¿por qué, siendo Estados Unidos el país que es, con todas las ventajas que tiene, por qué no nos podemos dejar de asombrar la cantidad de fallecidos que hay en Estados Unidos? En pocas palabras, me gustaría saber su opinión. Sí, bueno, eso hay que compararlo con la densidad poblacional que tiene Estados Unidos y con el número de casos totales. Si hacemos los cálculos de letalidad, en Estados Unidos la mortalidad o la letalidad, para decirlo de modo más específico, es menos del 1%. Incluso si hacemos los cálculos actuales, llega incluso a menos de 0.5%. Así que, bueno, yo creo que los tratamientos que se están aplicando aquí tienen fundamento científico y yo creo que también tienen unos resultados muy positivos. Y con respecto al tocilizumab, bueno, el día de hoy ha sido publicado en el New England Journal of Medicine un ensayo clínico del tocilizumab, que es el ensayo clínico EMPACTA, del cual también hemos formado parte en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital, con resultados positivos. El tocilizumab, de acuerdo a este estudio, disminuye el riesgo de intubación y de mortalidad en los pacientes estudiados. Pero sí tendría un comentario con respecto al uso de antibióticos. Lamentablemente, y bueno, los antibióticos en este contexto de coronavirus no se utilizan de manera generalizada. Sabemos al momento que la posibilidad de coinfección bacteriana es muy baja en coronavirus, menos del 7%, y esto ha sido estudiado por muchas series. Existe una revisión sistemática sobre el uso de antibióticos en pacientes que adquieren coronavirus y que provienen de la comunidad. Y en base a estos estudios, a la frecuencia de infecciones bacterianas, concluimos que los antibióticos no deberían darse en el contexto de coronavirus, lo cual cambia si un paciente es hospitalizado por muchos días y tiene de repente una infección sobreagregada. En ese contexto cambia y podrían utilizarse los antibióticos. De otra manera, no debería utilizarse. Doctor, ha sido usted muy claro y lo felicito como médico peruano. Me siento muy contento de que un colega nuestro esté donde está usted. Le deseo todo el éxito y muchas gracias por todo el tiempo que nos ha regalado. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Hasta luego. Bien, queridos amigos, vamos a un corte, volvemos.